Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción muy pedido por los fans de Diana Ankudinova, que no dejan de pedir las canciones que he interpretado en este concierto, donde, bueno, se ha presentado por ciertas canciones de películas. Bueno, esta representa el arte de Hans Zimmer, que es de la banda de sonido de la película Dune. Así que sin más, nos vamos allá a ver qué nos transmite Diana Ankudinova con esta canción tan pedida. Fue tremendamente pedida. Así que allá vamos. Bueno, ya habíamos visto que era un espectáculo ya el escenario, la orquesta, todo igual que... ¡Ay, miren las letras atrás! Es impresionante las puestas que tienen allá en Rusia, todo me pusieron, porque la otra vez hicimos las de James Bond. Me pusieron, es que en Rusia todo es inmenso, porque Rusia es inmenso. Y realmente es inmenso el escenario, la puesta, todo. Y bueno, acá estamos viendo una orquesta inmensa con una banda de sonido inmensa, o sea, un montón de instrumentos. Y aparentemente dice Dawn en las letras de la pantalla. Entra Diana imponente. Una ¡Wow! Esto lo tengo que subir. ¡Ay, Dios mío! Parece un canto, una llamada, no sé, como un canto chamánico a los ancestros o a alguien, no sé de qué se tratará la película, yo soy muy imaginativa, ustedes saben, pero ella está vestida toda misteriosa de negro, imponente, altísima, divina. Uy, ya me entusiasmé mucho. Bueno, yo soy así, ustedes saben. ¡Ay, Dios mío, lo que es! Y con esa voz tan polifónica y esos graves tan amorosos que tiene, tan profundos, tan wow, porque no hay otro modo de describirlos. Está haciendo esas vocalizaciones que serían modulaciones, que son como un llamado a... yo diría en un idioma único, porque no parece ruso, no sé, ustedes me dirán, pero no, parece en un idioma dianesco, no sé, algo que tenga que ver con la película. ¡Ay, las percusiones, por Dios! ¡Ay, flip! ¡Oh! Vibrato. Y ahí ponen como un poquito el efecto del micrófono, como ese efecto de reverb, poquitito, bueno, le hace falta mucho, ya lo tiene acá, el reverb, que es como un poco más, le da un poco de eco, ¿no? De que queda como flotando la voz y se hace inconmensurable lo que está sonando, ¿no? Parece interminable, majestuoso, que no termina nunca. Entonces ella cuando termina la frase que hace y ese queda flotando en el aire. Y a ver, se llama flip al efecto, ¿no? De dejar como una frase con una pincelada, pero aparte con ese efecto que se le pone en el micrófono o con la consola de sonido, ¿no? Se le da al micrófono, hace ese efecto tan de inmortalidad que viene, pero perfecto para la canción, por el amor de Dios. Pasa que, bueno, sigamos hablando porque yo me entusiasmo.
Ay, lo que hace la percusión. Los ojitos de la imagen que pestanea. ¡Qué potencia vocal! La potencia vocal, eso es justamente, tiene que ver con el control de respiración. Puede ser costodiafragmática, ¿no? Uno inspira, retiene, puede ser por boca, puede ser nasal. Ahí no me fijé cómo respiró ella, porque para poder emitir no le hace falta nada. Yo creo que si había alguien con peluca ahí, voló hasta el fondo. Sí, se le voló la peluca a cualquiera. Tiene un poder vocal esta mujer que no se puede explicar. Hoy estoy, pero así, es que esta mujer me contagia esto. ¿Qué me transmite? Poder, me transmite mucho energía vocal. ¡Qué energía! Por Dios, cuánta proyección vocal que tiene con su voz. ¿Cómo proyecta? Es re de desierto esto. Ella está re en personaje. Fíjense cómo está seria. Está metida en personaje. Ay, la violinista de al lado, qué preciosa. Qué lindas las mujeres rusas. Ay, yo mezclo todo, pero es que todo tiene que ver con todo. Fíjense el poder de concentración también de la violinista. Y ella no sale de su personaje misterioso. Ay, ese instrumento que suena. Parece una guitarra eléctrica, pero no sé si es. ¡Ah, es el cello! ¿Será el cello? ¡Wow! ¡Cómo suena! ¡Wow! ¡Qué hermosas mujeres! Pero cómo resalta Diana, simplemente haciendo movimientos de misterio. Fíjense que no hace falta más que moverse apenas un poco. Ella apenas si se mueve un poco. Pero en su parada, en su forma de transmitir ese misterio, en su seriedad, está tan metida en personaje, en ese halo de misterio, que realmente te hace que la mirada vaya hacia ella, pese a que estén estas dos hermosas mujeres al lado y atrás toda una orquesta, tocando, que son una maravilla, son hermosas, y sin embargo uno tiende a mirarla, Diana. Es impresionante su lenguaje corporal. La directora ahí atrás, concentradísima en todo. ¡Ay, la imagen! ¡Ay, la boca! ¡Ay, los moldes vocales! Esto tiene que ver no con lo que yo habitualmente veo en Rusia, que en Rusia normalmente hablo todo como con la boquita cerrada, que siempre me llama la atención. Ella, yo sé que tiene una formación diferente. Hay, por ejemplo, sé de varias artistas que tienen distintas formaciones en distintos ámbitos. Ella, yo sé que tuvo una formación también medio chamánica y ese estilo de cosas. Evidentemente, tuvo alguna formación en donde los moldes vocales fueron abiertos, A, E, I, O, U, para la proyección de sus notas vocales, ¿no? Y que lleguen a esa, más como ella tiene unas notas graves, y normalmente los graves no se escuchan tanto, tiene que proyectar mucho la voz, y abre mucho la boca para que esto llegue hasta el último de los espectadores. Y evidentemente cuando suenan, por Dios santo, que seguramente se escuchó hasta donde
más allá del teatro, más allá de donde termine el teatro. Seguro, seguro. Esto te dejó con la piel. Yo creo que si se escuchaba acá así, no me quiero imaginar ahí, habrán quedado. Sí, me lo anotaron, me dijeron, tenés que escuchar esta canción porque vas a quedar. Que nosotros quedamos petrificados en la silla. Eso es lo que me escribieron en mis comentarios. ¡Wow! No sabemos dónde mirar, ¿eh? Si la pantalla de LED. ¡Ay, ella como! Es inmensa. Se hace enorme. Hay que cantar esta canción entera, ¿eh? Y bancarse ese poder vocal toda la canción. Ay, qué vibrato precioso al final. ¡Wow! Una maravilla, chicos, me encantó. Gracias, Diana, gracias, Diana. Una belleza de interpretación, lo que has crecido ha sido una maravilla. Lo que ha crecido esta chica en poder de interpretación, vocalmente también, ¿no? Porque realmente hay que aguantar una canción que dijo prácticamente lo mismo en toda la canción, pero con una carga, una fuerza de belting y vocal muy poderosa, que tiene que tener un muy buen sostén de aire y un buen control para poder emitir el caudal de voz adecuado toda la canción, durante toda la canción, de manera pareja y para que suene perfecto y no desafinado y no en una parte más poderoso que en otro. Lo hizo, pero que realmente parecía que estaba llamando a Los Ángeles, no sé. Era brillante, lo que hizo fue brillante, me encantó. Si te gustó tanto como a mí, acordate de suscribirte, Tuki en suscripción, al lado en campanita, no te olvides que es lo único que me ayuda a que crezca el canal. Si querés ayudarme también, apoyar el canal para que bueno, me ayude con otras cosas, puedes hacerlo con los links que están en descripción abajo, como siempre los dejo, pero bueno, eso ya es opcional. Y bueno, te dejo todo mi cariño y espero que estén saludables y felices. Hasta la próxima. Chao, chao.